Fijamos nuestra mirada en Ecuador, donde el exmandatario y actual candidato a la vicepresidencia del país, Rafael Correa, denuncia la campaña para impedir su postulación. Para Correa, la aceptación personalísima de candidaturas nacionales es una sinvergüencería, contraria a la ley y la Constitución, y pone en riesgo a los ecuatorianos. Su reacción se debe a las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien dijo que sería obligatoria la presencia de los aspirantes para inscribir su candidatura en las presidenciales de 2021. A ver cómo se posiciona la prensa ante esta noticia. Prensa Latina, fundamentándose en el artículo 100 del Código de la Democracia de Ecuador, argumenta que la postulación de Correa mediante un poder notarial es completamente legítima y además razonable en tiempos de restricciones por la pandemia del coronavirus. Telesur hace referencia al Reglamento General a la Ley de Elecciones de Ecuador, que en su artículo 48 estipula que en el proceso de inscripción de las candidaturas no es necesaria la presencia de los aspirantes. Según el Comercio de Ecuador, la obligatoriedad de aceptar las precandidaturas a las elecciones solo de forma presencial se considera un harakiri para Correa, puesto que al llegar a Ecuador sería arrestado y no podría avanzar al Consejo Nacional Electoral para firmar los documentos. El diario local El Telégrafo informa que a una semana de conocerse formalmente los candidatos electorales, la derecha teme la fragmentación que existe entre sus filas, así es que no escatima esfuerzo alguno para enfrentarse al correísmo. Desde el gobierno de Moreno, refutan comentar en público sobre el futuro de Rafael Correa. Dicen que la decisión al respecto de los temas judiciales del expresidente recae solo en los jueces y los fiscales. Publica Telam. No reconoce la candidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa. El exmandatario cumplió con los requisitos legales establecidos, pero, según denuncian, no pudo seguir el reglamento recién introducido por el Consejo Nacional Electoral, presentarse personalmente para concretar el trámite. Tenemos la oportunidad de conversar con el propio Rafael Correa sobre este asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Antes que nada, le quisiéramos preguntar por esta decisión de las autoridades electorales. ¿Requieren que usted se presente personalmente para concretar ese trámite, pero ¿está establecido esto en las leyes? De ninguna manera. Muchas gracias por esta oportunidad. Entendamos, veía el reportaje de Bolivia. En Ecuador, Bolivia, estamos enfrentando dictaduras, está destrozado el Estado de Derecho y el mundo mira hacia otro lado. El principal deber de un Estado es proteger las garantías, los derechos de las personas. Un derecho fundamental es la participación política. Están haciendo lo imposible para evitar la participación de política. Lo hemos visto de Evo Morales y de Rafael Correa porque saben que los vencemos en las urnas. Es prohibido, inconstitucional, aumentar requisitos que no se contempla la Constitución y las leyes. Han hecho cosas inimaginables para tratar de impedir mi participación. Me han llenado de juicios para sacar sentencias, inhabilitarme. Han eliminado nuestro partido, que es la principal fuerza política. Han interpretado aberrantemente principios constitucionales, pero como nada les funcionó, se inventaron un reglamento que en la disposición transitoria segunda, inciso tercero, el último, pone como requisito, no obstante la proclamación y aceptación de precandidatura, ¿no?, de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima. Ni siquiera la candidatura, la inscripción de candidatura se puede hacer vía internet. Acá pone que es expresa, indelegable y personalísima. Le hago una corrección. No dice que va a haber la presencia física del candidato, lo cual sería absolutamente ilegal, pero todo esto es ilegal de todas formas. Pero se les durmió el diablo. Esto se podía cumplir y lo hicimos. ¿Cómo? Participamos, ¿no? Vía telemática, claramente expresamos. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? Deseo de los propósitos de la Revolución Ciudadana que se expresan en la alegría de nuestros militantes. Mientras ellos tienen el odio como guía, nosotros tenemos el amor a la patria. Mientras ellos tienen el remordimiento, nosotros tenemos la alegría fundamentalmente como los grandes motores de esta campaña. El pueblo va a decidir por el progreso, el pueblo va a decidir por el desarrollo, el pueblo va a decidir por la salud, el pueblo va a decidir por el ser humano encima del capital. ¡Una sola vuelta! Somos gente que nos preocupamos por el pueblo.
La patria para nosotros es el otro. La patria para nosotros son los millones de desempleados que ha dejado el gobierno de Moreno. A recuperar la patria, a recuperar sin odio, compañeros, pero con memoria. Patria, tierra sagrada. Es vergonzoso para la línea crítica del movimiento que el prefecto Pérez pretenda no concluir con el mandato popular al frente del GAT provincial de la SUAY, que ha sabido aprovechar y utilizar a una institución con sus recursos para sus intereses personales, dice una parte del documento. Pachacutic sigue buscando a una candidata a la vicepresidencia después de la declinación de Lisa Marangoni, directora ejecutiva de la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana, APROFE, por diferencias ideológicas. Le invitamos a revisar la nota completa en radiolacalle.com. Manténgase informado con responsabilidad a través de nuestras redes sociales. Reportó para ustedes María Isabel Burnett. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a pocos minutos de que se cierre el periodo de registro de los candidatos a las dignidades de elección popular de febrero del próximo año. Los movimientos y partidos políticos debieron cumplir sus convenciones, sus elecciones primarias y, claro, las definiciones internas. Los nombres señalados tendrán que ser validados por el Consejo Nacional Electoral. Podrán, en algunos casos, abandonar la contienda, eso está permitido. Pueden todavía constituirse alianzas o acuerdos entre movimientos y partidos, pero lo que no es posible es registrar otros candidatos, salvo aquellos que por alguna razón tuvieron que dejar. Estamos entonces en un momento crucial. La definición electoral se produce en circunstancias en que el Ecuador vive momentos muy complejos. Por ejemplo, la pandemia, el desempleo, la crisis económica, la corrupción y la polarización son graves factores que se presentan a la hora de una definición electoral. Pues sí, vamos a hablar de estos temas como oportunidad del cierre de esta primera etapa del registro electoral, y para ello nos acompañan aquí en el estudio de Teleamazonas los siguientes invitados. Agradezco a Santiago Nieto. Él es un experto en temas electorales y pertenece a la firma que hace encuestas Informe Confidencial. Gracias también a Arturo Moscoso. Él es abogado, politólogo y profesor universitario. Agradezco la participación de Paulina Recalde. Ella es analista de temas sociales, de temas políticos y pertenece a la firma que hace encuestas también Perfiles de Opinión. Gracias a la audiencia, bienvenidos. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. Faltan apenas 5 meses para que los ecuatorianos acudamos una vez más a las urnas. El escenario electoral se encendió y precisamente hoy terminó el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus primarias y elijan a sus candidatos. Sin embargo, en esta ocasión, los comicios serán completamente diferentes, tomando en cuenta que la pandemia del COVID-19 cambió todos los escenarios de la vida cotidiana. Son varios los nombres que están en la carrera por llegar a Carondelet y deberán enfrentarse a un país que atraviesa la más difícil situación económica desde 1929. Veamos en el siguiente reportaje un resumen de cómo luce hasta ahora el tablero electoral. Algunos nombres empezaron a sonar desde hace meses, otros en cambio aparecieron en las últimas semanas e incluso días. Uno de los candidatos que ha estado en el tablero de forma casi permanente es el líder de Creo, Guillermo Lasso, quien por tercera vez le apuesta a llegar a Carondelet. En esta ocasión irá acompañado del médico cuencano Alfredo Borrero. Gustavo Larrea, de Democracia Sí, es otro de los candidatos que hizo públicas sus intenciones desde hace algunos meses atrás y fue el primero en aceptar su candidatura en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Ahora le apunta a la presidencia junto con la guayaquileña Alexandra Peralta, de quien también ya se conocía sus aspiraciones presidenciales, era de Lucio Gutiérrez, quien una vez más intenta ocupar el sillón presidencial. Su binomio es el joven guayaquileño David Norero.
César Montúfar, líder de Concertación, tampoco ha salido del escenario político. Él en esta ocasión intentará llegar al Palacio Presidencial acompañado de Julio César Villacrés, presidente de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí. Otro nombre que había sonado con anticipación, aunque no tenía partido ni movimiento político, es el del empresario y expresidente de Barcelona, Isidro Romero Carbo. Avanza fue el que auspició su candidatura, en conjunto con la joven quiteña Sofía Merino. El binomio Andrés Arauz Rafael Correa también está en el tablero. Ellos irían por el movimiento Centro Democrático, aunque aún permanecen las dudas, pues de algunos entendidos creen que Correa no podría ser candidato. Ya en los últimos días, las organizaciones políticas que faltaban realizaron sus primarias y definieron candidatos. Suma, por ejemplo, candidatizó para el binomio presidencial al asambleísta Guillermo Celi y al experto en turismo Verónica Sevilla. Pachacutic, en medio de los conflictos internos, realizó el sábado sus primarias internas y confirmó que el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, sería su candidato, en conjunto con la escultora Larisa Marangoni. Alianza País, en cambio, decidió el sábado que la asambleísta Jimena Peña fuera su candidata a la presidencia y el exsecretario de Comunicación Patricio Barriga, candidato a la vicepresidencia. También están en esta lista el exprefecto de Azuay, Paul Carrasco, y Frank Vargas Anda por el movimiento Podemos. Por el movimiento Justicia Social, en cambio, se precandidatizó al hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio Correa, con Marcia Yazbek. En el Movimiento Ecuatoriano Unido eligieron a Gerson Almeida y Marta Villafuerte como su binomio presidencial. El exprefecto del Oro, Esteban Quirola, y el abogado Juan Carlos Machuca son binomio presidencial del Movimiento Libertades Pueblo. Y por el Partido Social Cristiano, aunque no se ha confirmado de forma oficial, se conoce que la asambleísta Cristina Reyes le apostaría a Carondelet, acompañada del ex asambleísta Diego Salgado. Todo Rafael Correa aceptó la candidatura a vicepresidente cumpliendo todos los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos. Aceptación expresa, no delegada y personalísima. Todo esto frente al delegado del Consejo Nacional Electoral y en sus correspondientes oficinas. Rafael Correa lo hizo de manera pública, clara y expresa. No delegó a nadie para hacerlo y lo hizo en tiempo real, no otra persona. Firmó electrónicamente el documento y todo esto frente al delegado del CNE y los medios de comunicación, en vivo. Y esta firma electrónica reúne requisitos exigidos por el CNE. Incluso hay un acta de recepción de la aceptación registrada vía correo electrónico por parte del Consejo Nacional Electoral, en la que se puede leer: remito mi aceptación a mi precandidatura para la dignidad de vicepresidente, conforme a las elecciones primarias realizadas por el Movimiento Centro Democrático. Recordemos que debido a la pandemia, el Consejo Nacional Electoral modificó sus trámites electorales para que se pueda efectuar de manera telemática, tal como ocurre en todos los trámites de todas las instituciones del país. Nos preguntamos, ¿en qué parte del reglamento dice que la aceptación de la candidatura debe hacerse presencialmente? ¿Dónde dice que el candidato debe estar de cuerpo presente? Acto personalísimo no significa presencia física. Incluso si así fuera, todos los trámites judiciales y administrativos se pueden llevar telemáticamente, tal como ocurre en las propias sesiones del Pleno del CNE, donde sus consejeros se reúnen online. Entonces, ¿qué busca el CNE para dilatar un proceso legal que se cumplió a cabalidad? Acepto con entusiasmo, con profundo compromiso, con esperanza, la candidatura a la vicepresidencia de la República junto a la candidatura como presidente Andrés Arauz por listas 1, Centro Democrático. Hasta la victoria siempre, Ecuador del Alma. El binomio Arauz-Correa está legalmente inscrito y no hay más vueltas que dar.